Imagínate que te vas a tu casa después del servicio, almuerzas, te tomas una siesta y en la tarde, cuando te estás tomando el café, aparece Jesús, se sienta contigo y te dice, he venido hoy a bendecirte y te voy a conceder una petición que tú consideres que va a cambiar tu vida para siempre. Buena la oferta. Cualquiera la aprovecha sin temor a que el genio malinterprete el deseo. ¿Verdad? El Señor te está concediendo algo que puede cambiar tu vida para siempre. No te pone ninguna condición en cualquier área de tu vida. Le puedes pedir con libertad. La única condición es que sea algo que tú entiendas que va a cambiar tu vida para siempre. ¿Qué tú le pedirías al Señor? Quiero que tú pienses en eso por unos momentos. Ahí donde tú estás, rápidamente piensa en tu vida, la condición en la que estás en este momento y pon delante del Señor qué tú le pedirías al Señor. Con eso en mente, eso que pensaste, yo quiero que tú vayas conmigo a la Biblia, al Evangelio de Lucas, busques el capítulo 11 y leamos el verso número 1. Lucas 11, vamos a leer el verso número 1. Allí hay una petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Y yo quiero que veamos eso en esta mañana. Lucas capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos esta mañana delante de ti y venimos a rogarte que tú nos hables. Venimos a rogar, Señor, que tú quites de nosotros cualquier impedimento que no permita que tu palabra sea expuesta y sea recibida como deba hacerlo. Háblanos, grábala en nuestro corazón, mortifícanos hasta que nuestra vida no esté acorde a lo que tú nos enseñas. Por tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué tenemos aquí en esta mañana? En este capítulo 11 contiene una enseñanza importante para nosotros. Y es que aquí Jesús nos habla acerca de la oración. A lo largo del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que los discípulos pidieron muchas cosas a Jesús. Pero aquí le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y cuando nosotros analizamos el texto, podemos ver qué significa la oración, qué efecto debe tener ella en nosotros, cómo nosotros debemos practicarla, cuál es el modelo que tenemos. Cuando vemos la vida de los hombres que están con Jesús aquí, nosotros podemos ver las peticiones que ellos hicieron. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, podemos ver que ellos le dijeron al Señor: Señor, explícanos tus enseñanzas. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, ellos le piden al Señor, dos de sus discípulos, Marcos capítulo 10, verso 35, que les permitiera sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. En el libro de Juan, en el capítulo 14, le dicen al Señor: muéstranos al Padre, y con esto nos basta. Aquí en el Evangelio de Lucas, donde estamos un poco más adelante, ellos le piden al Señor en el capítulo 17: aumentanos la fe. Pero por encima de todo eso, ellos le piden al Señor: Señor, enséñanos a
a orar. ¿Por qué le piden eso al Señor? Sí sabían, ellos eran judíos, eran educados en la sinagoga y en la sinagoga se oraba. Los maestros enseñaban a sus discípulos a orar. Si te fijas en el texto que leímos, ellos le dicen al Señor, enséñanos como Juan, que era un maestro, enseñó a sus discípulos. Pero además, ellos oraban de manera tradicional. Tenían oraciones que repetían sus distintas actividades, como la que aparece en Números capítulo 6, lo que se conoce como la oración sacerdotal, aquella que dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea sobre ti su paz. De manera tradicional oraban por lo menos 3 veces al día. ¿Recuerda Daniel capítulo 6? Daniel está siendo acusado por los sátrapas que había nombrado el rey de que nadie podía orar ni adorar ningún dios que no fuera el rey Nabucodonosor. Y dice la palabra en Daniel capítulo 6 que Daniel fue, como era su costumbre, se arrodilló con las ventanas abiertas y oraba 3 veces al día. El texto dice, lo hacía según su costumbre, según su hábito. Pero podemos ver también, 1 Samuel capítulo 1, la oración de Ana. Una oración que derrama todo su corazón. Aquí en el Evangelio de Lucas podemos ver que los líderes religiosos del momento oraban. Y en Lucas capítulo 18, un texto que recientemente hemos estudiado aquí, encontramos allí que el fariseo estaba orando delante del Señor. Pero no solamente podemos hablar de ellos, debemos hablar también de Jesús. Jesús oraba. Y Lucas presenta a Jesús orando a lo largo de todo el Evangelio. Si nosotros hacemos una vista panorámica del Evangelio de Lucas, allí vamos a ver a Jesús orando. Lucas capítulo 3, verso 21, antes de ser bautizado, dice la Biblia, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, dice el texto. Un poco más adelante, en el capítulo 6, nosotros podemos ver también desde el capítulo 5 a Jesús orando, porque en el capítulo 5, verso 16, dice que Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. En el capítulo 6, antes de aquel evento donde iba a escoger sus discípulos, dice el versículo 12, que se fue al monte y pasó toda la noche orando. Jesús era un hombre de oración. Capítulo 9, Lucas lo presenta también orando antes de que Pedro reconociera que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Lucas capítulo 9, verso 18, estando Jesús orando a solas. Nos movemos un poquitito más adelante en el mismo capítulo 9 y encontramos un evento importante allí en la vida de Jesús y sus discípulos, la transfiguración. Y lo que dice Lucas es que había ido al monte con alguno de sus discípulos para orar. Es por eso que estos hombres vienen donde él. Lo habían visto orar, habían visto la diferencia entre lo tradicional y lo devocional, entre la mecánica y la pasión por la oración. Vieron a Jesús depender de Dios en oración, tener comunión con Él. Vieron el gozo y el disfrute en la manera en la que Jesús oraba. Y al verlo dijeron, eso es lo que nosotros necesitamos. Enséñanos a orar. Y enséñanos a orar como tú. ¿Qué tú le pedirías al Señor? Mi hermano, yo no sé lo que tú pediste, pero si hay algo que yo sé que puede cambiar nuestra vida para siempre, es aprender a orar y a orar como el Señor.
tener una vida apasionada por la oración, pero apasionada con sinceridad. No una pasión mecánica, no una pasión fingida, no una pasión donde yo quiera aparentar en un momento determinado ser una persona de oración, sino verdaderamente lograr orar y orar como Jesús. Esta petición de los discípulos muestra aquí una gran necesidad en su vida, muestra un anhelo en la vida de ellos y debe representar de la misma manera una necesidad y anhelo en la vida de nosotros. Yo quiero que tú pienses cómo tú oras. Nosotros oramos de distintas maneras, por lo menos yo espero que cada día nosotros oremos. Pero muchas veces oramos como un compromiso que tenemos que cumplir. Tenemos un checklist de nuestro día y venimos, nos arrodillamos, Señor, gracias por el día, dame esto, en el nombre de Jesús, amén. Tachamos la lista y nos vamos. Muchas veces oramos simplemente cuando estamos en una situación donde ya tú sabes que en tus propias fuerzas tú no vas a resolver. Muchas veces aparentamos orar. Y yo sé eso, mis hermanos, porque muchas veces, y tengo que confesarle, yo he aparentado orar. Y he pecado porque a veces nosotros decimos, no te preocupes, sí, yo voy a orar por ti. Pero nunca más nos acordamos de eso. Y somos tan caradura que luego cuando nos encontramos con el hermano, le decimos, hermano, he estado orando por ti. Mentira, no has orado ningún día. Fingimos orar a veces. Yo sé que a ustedes no les pasan eso, porque ustedes todos me están mirando como diciendo, pasa. ¿De qué manera nosotros oramos? ¿Cómo te relacionas tú con la oración? Cuando tú escuchas hablar de oración, ¿qué tú piensas? ¿Estás viviendo en lo tradicional o verdaderamente estás viniendo delante del Señor con la devoción de disfrutar y gozarte de estar en la presencia de Dios? Es una necesidad para nosotros aprender a orar. Y cuando nosotros nos vamos a este texto, cuando nosotros vemos este verso en el capítulo 1, lo primero que nosotros podemos ver allí es que la oración debe ser un anhelo en nuestra vida. Debe ser un anhelo porque nosotros no sabemos cómo orar. Mis hermanos, la disciplina espiritual más fácil de la vida cristiana es la oración. Orar es hablar con Dios. Y eso mismo, el que sea hablar con Dios, la convierte en la disciplina más difícil también. No sabemos cómo hablar con Él. No sabemos cómo hacerlo. Nos transformamos cuando venimos a orar. Nos convertimos en una serie de poetas. Ustedes recuerdan a Julio César Matías, un famoso comediante dominicano de tiempo pasado. No porque yo lo vi, pero porque algunos me han contado. Había un comediante que se llamaba Pololo y tenía un personaje que era el poeta. Nosotros pololizamos nuestra oración y queremos venir al Señor de una manera en la que nosotros no somos. ¿Sabe por qué? Porque es difícil orar. Pero a la misma vez es fácil orar, porque orar es hablar con Dios. Es fácil por la libertad que tenemos de hacerlo. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús no le pone ninguna condición. Simplemente en el verso 2 Él le dice, cuando oren, es decir, denle para adelante, háganlo, oren. No hay ningún requisito para usted y yo venir a la presencia de nuestro Padre a hablar con Él. De hecho, la Biblia nos manda, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. Y no solamente nos dice, oren sin cesar, sino que más adelante a los filipenses, Él les dice, oren por todo. Oren por todo. Y a veces me han preguntado, pastor, ¿yo puedo orar por tal cosa? Mi hermano, la Biblia lo único que dice es que ores por todo. Hay libertad para hacerlo y esa libertad hace que sea fácil, pero que a la vez también sea difícil. Es fácil porque no hay ninguna regla para orar.
pero es difícil porque la libertad que tenemos a veces nos lleva a cualquierizar el momento de orar, a olvidarnos de la oración, a no disfrutar el momento que tenemos con el Señor. Además, mi hermano, la oración es una guerra contra nosotros mismos. Y es una guerra que no siempre podemos ganar. ¿Sabes por qué? Porque como el mismo Jesús dice, el Espíritu, tu interior sabe que necesita venir a la presencia de Dios, pero la carne. Y cuando Él habla de la carne, está hablando de nuestra humanidad y todo lo que conlleva esa humanidad. Nuestros deseos, las distracciones, el mundo que nos rodea, nuestro propio pecado. La carne, la humanidad no es suficiente, es débil para enfrentarnos a la oración. Necesitamos aprender a orar. Debemos anhelar la oración porque la oración es el pulmón, la respiración de nuestra vida espiritual. La oración es la fuente donde se recarga diariamente al mundo que nos rodea. Debemos anhelar orar al Señor, porque no hay manera de tener una vida dispuesta y que pueda avanzar en glorificar a Dios por nosotros mismos. Recuerda lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 15 de su libro: separados de mí, Jesús hablando, nada podemos hacer. Y la manera más efectiva de depender del Señor es a través de la oración. Y Jesús lo modeló para nosotros. Andrew Murray, un pastor sudafricano reconocido por su vida devocional y sus escritos acerca de la oración, dice: los poderes del mundo entero han sido puestos a nuestra disposición a través de la oración. La oración es la esencia misma de la verdadera religión, el canal de todas las bendiciones, el secreto del poder y de la vida. Tú y yo necesitamos orar cada día. Tú y yo necesitamos vivir dependiendo del Señor, de la oración, anhelar orar. ¿Sabes por qué? Porque la oración nos guía a romper la superficialidad de nuestra vida espiritual. La oración nos hace salir de la superficie y nos va a llevar al fondo, a conocer de manera profunda al Dios que tú y yo decimos amar, al Dios que nos ha escogido como sus hijos y que quiere relacionarse con nosotros. A través de la oración, nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios, porque podemos escuchar su voz, porque podemos entenderlo, porque podemos reconocer nuestra naturaleza y rendirla ante la majestuosidad de nuestro Padre Celestial. Y no solamente la oración rompe la superficialidad de nuestra vida espiritual, sino que por medio de la oración se reaviva nuestra esperanza. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi hermano, pero hay un momento donde usted dice: ya yo no puedo más. Donde usted se siente destruido, donde usted no tiene la fuerza de seguir adelante, pero usted viene al Señor en oración y allí todo lo que usted ha perdido, el Señor se lo regresa. La fuerza de su vida vuelve a través de la oración. El deseo de seguir adelante vuelve a través de la oración. La esperanza, la luz al final del túnel se enciende cuando usted viene a Jesús en oración. Como cantábamos hace un momento, ¿cuántas veces nos llenamos de aflicción y de dolor? ¿Cuántas veces perdemos la esperanza? ¿Sabe por qué? Decíamos, es todo a Dios en oración. La oración reaviva nuestra esperanza. ¿Sabe por qué? Porque como dice Mateo capítulo 6, a través de la oración nosotros nos sumergimos
en la voluntad de Dios. El Señor está allí enseñando a sus discípulos a orar, un texto con el que continúa también Lucas. Y en medio de la oración, en el capítulo 6, verso 10, Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando yo oro, yo no oro para doblarle el pulso a Dios, yo oro para someterme a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, la esperanza de mi vida es restablecida. Cuando yo me someto a Dios, yo voy a ver la vida diferente, porque no la voy a ver en mi voluntad, sino que la voy a ver en la voluntad de Él. Todo en mi vida va a cambiar. El mismo Mateo en el capítulo 21, verso 22 dice que nosotros recibiremos buenas cosas a través de la oración. Eso dice la palabra del Señor allí. Él dice, el Señor Jesús hablando: y todo lo que pidan, ¿cómo? En oración, creyendo, lo recibirán. Allí está nuestra esperanza. Lucas capítulo 11, mismo donde estamos leyendo, dice que recibiremos cosas buenas, porque si un padre que es malo le da buenas dádivas a sus hijos cuando se lo pide, ¿cuánto más nosotros que le pedimos a nuestro Padre Celestial? Recibiremos cosas mejores cuando venimos a orar a Dios. Juan capítulo 16, verso 24 dice que recibimos gozo cuando tenemos una vida de oración. Necesitamos vivir en oración al Señor, anhelar la oración, porque a través de la oración nuestra mente se aclara, mis hermanos. Nosotros tenemos la palabra del Señor con nosotros, pero dice Efesios capítulo 4, verso 18, que por el pecado nuestro entendimiento ha sido entenebrecido, está oscuro, no podemos ver ni entender las cosas que son de Dios, pero a través de la oración Dios revela su palabra para nosotros. Dios nos lleva a entender su palabra cuando oramos. Eso pide Pablo por los hermanos. Pablo, orando por los filipenses, les dice que ora para que sus ojos sean iluminados. Cuando tú y yo oramos, los ojos espirituales de nuestro corazón son iluminados por Dios para que podamos entender su palabra, y no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestro corazón. Es por eso que Santiago en el capítulo 1 dice: si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo se la va a pedir a Dios? ¿Sabe cómo? Orando. Pídala a Dios. Y mira qué cosa más maravillosa, dice: y Él se la dará a todos abundantemente y sin reproche. Pídele a Dios, órale a Dios, que te dé sabiduría para entender su palabra. Porque tú le pides hoy y le pides mañana y le pides pasado mañana, y cuando vienes al cuarto día a pedir, Dios no te va a decir: Vilma, pero yo te he pedido eso demasiado. Dios te la va a seguir dando sin ningún reproche. Y te va a dar mucha, porque te la va a dar abundantemente. La oración aclara la mente. Mi hermano, cuando tú no sabes qué hacer, ven a Dios en oración. Ven a Dios en oración. La Biblia no tiene cada paso para la vida de manera puntual, pero a través de la palabra Dios te va a guiar a ver los principios que tú necesitas para cumplir eso por lo que estás pidiendo. Cuando tú tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, ven en oración a Dios. Cuando tú estás cargado, ven en oración a Dios. La oración debe ser un anhelo para nosotros, porque orar es hablar con Dios. Y Dios es tu Padre Celestial, dice la Biblia. Es decir, que cuando tú oras, tú estás orando con tu Padre. Cuando tú oras, las puertas del trono de tu Padre se abren para ti. ¿Qué otra cosa puede cambiar tu vida para siempre sino tener una vida de oración? Así que pídele al Señor: enséñame a orar. Enséñame a orar. No lo des por sentado. No pienses: pastor, ese sermón no es necesario porque todos sabemos orar.
que nos enseñe a orar como Él, con pasión, con gozo. Que nos enseñe a orar como Él, con deseo de conocer a Dios. Debe ser una necesidad en nosotros la oración. Pero lo segundo que podemos hablar de este texto es que debe ser una necesidad en nuestra vida, un anhelo, porque la oración nos identifica con Jesús. La oración nos identifica con Jesús. Y nosotros queremos identificarnos con la gente que amamos, con la gente que admiramos. Los deportistas quieren siempre identificarse con su atleta favorito. En mi tiempo, todos los que jugábamos baloncesto queríamos ser igual que Michael Jordan. Y queríamos jugar comiendo chicle, queríamos saltar y sacar la lengua como él. Los que jugaban bien lo hacían, los que jugaban mal como yo lo intentábamos. Hoy todos los niños quieren ser como Juan Soto y quieren que los recorten como y hacer un swing como Juan Soto. Pero tú y yo no seguimos a Juan Soto. Tú y yo seguimos a Cristo. Y estamos llamados a ser como Él. Y la mejor manera de identificarnos con Él es orando como Él lo hace. ¿Sabes por qué? Porque la oración era una práctica habitual en la vida de Jesús. Y lo vimos hace un momento atrás. Constantemente, mira cómo se dice, Jesús estaba orando. Jesús se apartó a un lugar solitario a orar. Jesús se fue al monte y pasó toda la noche orando. En el mismo texto que estamos estudiando hoy, Lucas capítulo 11, verso 1, dice que Jesús estaba orando. Y podemos inferir de allí que los discípulos lo vieron y al verlo le hicieron la pregunta. Le hicieron la petición, enséñanos a orar. Si hay algo que te identifica con Jesús, es la oración. Porque cuando tú oras, tú le estás diciendo a Él, yo quiero ser como tú. Cuando tú oras, tú le estás diciendo a Jesús, tú te sometes al Padre en oración y yo quiero someterme a Él en oración también. Estás identificándote con Él. Tú le estás diciendo a Él, y nosotros queremos interceder por otros también, orando. Estás diciendo, yo quiero ser como tú cuando tú oras. Y Jesús nos ha modelado la oración en todo momento. Dice la Biblia que Él oró en momentos de gozo y de gratitud. Lucas capítulo 10. Han llegado los discípulos de la misión que Él los había enviado. En lo que tenemos como la misión de los 70. Y después que Él recibe el reporte de ellos, dice la Biblia que gozándose de lo que estaba pasando, en el versículo 21 oró diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños. Jesús oró en momentos de gozo y de gratitud, pero oró también en medio de los momentos difíciles, en los momentos de la agonía. ¿Recuerdas Lucas capítulo 22, Mateo capítulo 23, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní? Cuando dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, en medio de un fuerte dolor, Jesús venía a depender de Dios en oración. No hay nada que te identifique más con Jesús que una vida de oración. Y no solamente oró mientras estaba aquí, sino que dice la Biblia que se fue al cielo y allá sigue orando por nosotros. Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. El libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 14 dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, y en el capítulo 7, verso 25 dice que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Cuando tú le dices al Señor, enséñame a orar, cuando tú vienes a orar, tú le estás diciendo a Él, yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer lo que tú haces. Nosotros pensamos en las maravillas de Jesús. Y queremos, Señor, si tú me permitieras sanar un enfermo. Señor, si tú me permitieras ver el cielo abierto. Pero el Señor te va a dar algo mejor. El Señor te va a enseñar a orar.
El Señor te va a llevar a su presencia orando. Y todo lo que tú le pidas creyendo en oración, dice la Biblia, que lo vas a recibir. Lo importante no son las maravillas. Lo importante no es la prosperidad. Lo importante es la comunión con Él a través de la oración. Porque todo lo otro ya está garantizado. ¿Acaso no dice la Biblia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y cómo tú puedes buscar el reino de Dios y su justicia? La manera más eficaz es a través de la oración. Y Él dice, haz eso, porque ya todo lo otro tú lo tienes. Lo único que yo te lo voy a ir dando poco a poco. Él dice, todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Y hay una cosa aquí, y es que la oración nos identifica con Jesús porque Él tiene acceso a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y Él nos va a enseñar a orar como Él. No solamente Él tiene acceso para guiar nuestra oración, sino para enseñarnos el pecado que obstaculiza nuestra oración, dice el apóstol Pedro. Él nos va a dar la seguridad de que lo que estamos haciendo agrada a Dios. Él va a guiar nuestra oración. Romanos capítulo 8, verso 26. Mira lo que dice. En Romanos 8, 26 dice la palabra, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos. Escucha bien, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús te va a enseñar a orar porque Él ha puesto su Espíritu en tu corazón y a través del Espíritu Él va a guiar tu oración. El Espíritu es una serie de decodificador. Mientras tú estás pidiendo algo que tú no entiendes quizás lo que estás pidiendo, el Espíritu está decodificando esa oración para que llegue al Señor de la manera correcta. Jesús te está enseñando a orar. Citando a Andrew Murray una vez más, él decía, Jesús nos enseña a orar por medio de su Espíritu Santo, no solo dándonos el pensamiento de qué pedir o de cómo pedir, sino que nos enseña respirando dentro de nosotros su mismo espíritu de oración, viviendo dentro de nosotros como el gran intercesor. Hermano, tú no sabes qué orar. Y a veces decimos, es que yo no sé. Ven a Jesús en oración que Él te va a enseñar. Tú no sabes, pídele al Señor, Señor, enséñame. Y el Señor va a tomar tus palabras y te va a enseñar paso a paso lo que debes hacer para orar. Orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios a través de su Hijo Jesús. Y Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida para que aún nosotros no entendamos, el Señor entienda lo que nosotros le estamos pidiendo. Es necesario cada día de nuestra vida nosotros venir a Dios en oración. La palabra del Señor nos deja su palabra cuando Él dice, aprendan de mí. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a orar. Tomar tiempo para orar. Tomar tiempo en solitario para disfrutar de su presencia. Una de las cosas que necesitamos aprender en nuestra vida es a disfrutar la oportunidad de venir al trono de la gracia. Mi hermano, no lo pierdas nunca. Lo pierdas. Jesús abrió, dice la Biblia, un camino nuevo y vivo para que tú puedas venir al Padre y disfrutar de Él. Orando. Orando. ¿Cómo está tu vida de oración? No hay nada para nosotros que deba ser más importante que tener comunión con Dios. Nosotros pensamos, yo estoy sirviendo al Señor, pero tú puedes servir al Señor sin tener ninguna comunión con Él.
Y eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, tú eres un hijo de Dios y Dios te ha puesto para que tú tengas una vida de comunión a través de Cristo. Disfrútalo. Depende del Señor. Las ansiedades de tu vida calmarán cuando tú dependas de Dios en oración. Cuando sea importante para ti orar. Cuando sea importante orar, no como quiere orar el mundo. Y tú dirás, ¿y cómo ora el mundo? De manera egocéntrica. Poniendo yo. Señor, dame, Señor, bendíceme. Señor, mis hijos. Señor, mi casa. Señor, mi carro. Señor, mis finanzas. Pero cuando te vas al Padre Nuestro, Jesús no oró por eso. Ora como Jesús. Jesús oró diciendo que no sea yo, que se haga tu voluntad. Jesús está en el huerto de Getsemaní y él dice, Señor, yo no quisiera pasar por aquí, pero que se haga tu voluntad. Tú tienes el trono abierto, no para tu voluntad, para la voluntad de Él. Ahora, lo mejor de todo eso es que dice la Biblia que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y si tú estás en la voluntad de Dios, estarás bien. Y la única manera de saber que estás en la voluntad de Dios es viniendo a Él en oración. Es poniéndoselo a Él y haciendo lo que Él te diga. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, Lucas capítulo 11, verso 1, esta petición, Señor, enséñanos a orar, nos enseña en primer lugar que la oración debe ser una necesidad en nuestra vida. En segundo lugar, que debe ser una necesidad porque ella nos identifica con Jesús. Pero hay algo más aquí. Y es que la oración debe ser una necesidad porque la oración nos conecta con Dios. La oración conecta tu vida a la vida de Dios. La oración conecta tus deseos a la voluntad de Dios. La oración conecta tu pensamiento a la palabra de Dios. La oración te conecta con Dios. Y nos conecta con Dios porque es a Él que se dirige nuestra oración. Mira el versículo 2 de Lucas 11. Enséñanos a orar y Jesús le dice, cuando oren digan, Padre. Él no está diciendo, pídele a otro. Está diciendo, ven al Padre. Eso mismo hace Mateo cuando comienza a relatar el Padre Nuestro, comienza diciendo, Padre Nuestro. Juan capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos y le dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por a quién Él le está pidiendo? Al Padre. En Getsemaní Él le está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. A nosotros Él nos dice, todo lo que le pidas al Padre en oración. ¿A quién nosotros le oramos? A Dios. La oración nos conecta a Dios a través de Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Ha pensado usted en algún momento por qué nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús? Porque es lo que dice la palabra, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre. A través del Espíritu, porque estamos pidiendo y no sabemos, pero el Espíritu está intercediendo por nosotros. Así que si tú eres un creyente, si tú has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tienes que saber que tú tienes un Padre. Tú le oras a ese Padre, no a ningún otro. Pero si tú estás aquí y no eres creyente, probablemente tú puedes decir, yo oro mucho, pero déjame decir algo, te falta tomar una decisión y es de entregarle tu vida al Señor para que Dios sea tu Padre y puedas conectar con Él. Pero probablemente también tú estás orando a alguien que no es a Dios y eso no tiene ningún tipo de sentido ni significado, porque ningún Dios a quien tú le ores va a llenar tu vida ni te va a dar lo que tú necesitas. Dice la Biblia que los dioses son hechos de madera que no hacen nada. Resumiendo el texto, ¿verdad? Nosotros oramos a Dios. Nosotros no estamos para orar a la Virgen,
ni a la Virgencita de la Altagracia, ni a la Virgencita de Guadalupe, ni a la Virgencita de la Caridad del Cobre, ni a San Miguel Arcángel matando el diablo con su espada. Nosotros no estamos orando para ellos. Nosotros venimos a orar porque tenemos un Padre. Y nuestro Padre es Dios. A Él oramos en el nombre de Cristo, que perdonó nuestros pecados en la cruz y a través de la guía del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Por eso la oración nos conecta con Dios. Y como me conecta con Dios, yo puedo venir con confianza porque Él es mi Padre celestial. Dice un autor, la oración es la conversación del alma con Dios. La conversación del alma con Dios. Cuando tú te sientas a orar, te sientas a conversar con tu Padre celestial. Por eso puedes hacerlo con confianza. Por eso puedes hacerlo con facilidad. La oración te lleva a expresar tu reverencia y adoración a Dios. Por eso tú reconoces a Dios cuando oras y alabas su nombre. Pero es a través de la oración también que confesamos nuestros pecados a Dios. Es a través de la oración que agradecemos todas sus bendiciones, pero a través de la misma oración traemos todas nuestras peticiones y súplicas a Dios. ¿Qué más podemos nosotros pedir si no enséñanos a orar? ¿Te sientes lejos de Dios? Ora. ¿Sientes que en tu vida no hay conexión con Dios? ¿Te sientes seco y vulnerable? Ora al Señor. ¿No sabes qué hacer? Ora al Señor. Porque cuando tú ores vas a experimentar cercanía con Dios. Porque Dios te va a hablar a través de la oración. La oración no es un monólogo, es una conversación. Una conversación donde después que tú has recibido la palabra de Dios, entonces tú quieres conversar con Él de lo que Él te ha dicho en su palabra. Y Dios te va a seguir hablando. Hay cercanía con Dios. ¿Estás afligido? Vas a sentir el consuelo de Dios a través de la oración. ¿Tienes miedo en la vida? ¿Te sientes atribulado porque no te sientes seguro? Ven y ora al Señor. Y el Señor va a recordar sus promesas para tu vida. Y una de sus promesas es: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor te va a fortalecer porque te va a llevar a ver que Él está contigo en todo momento. Vas a sentir el cuidado de Dios para tu vida. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y si hay algo especial que tiene la oración, es que es el mayor acto de humillación delante de Él que nosotros podemos hacer, es postrarnos en su presencia en oración. Y el Señor dice: humíllense, no bajo un Dios de palo. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Dice el texto: para que Él os exalte a su debido tiempo. Versículo 7, echando toda tu ansiedad sobre Él. Toda tu ansiedad sobre Él. Y quiero llamar tu atención en algo, mi hermano. Tú sabes que el momento cuando menos oramos es cuando más necesitamos orar. En el momento cuando tenemos problemas, dejamos de orar. Y el Señor lo que dice es: cuando estés lleno de ansiedad y de problemas, echa toda esa ansiedad en la cruz de Cristo a través de la oración. ¿Sabe por qué? Termina diciendo el texto: porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, enséñanos a orar. No es una petición simple. Es una petición sencilla, pero no es simple.
porque es una petición que va a llevar nuestra vida a la profundidad de la vida espiritual para conectarnos cada día más con Dios, para hacernos cada día más como Jesús, para mostrar cuánto necesitamos estar con Él, depender de Él, amarle, servirle, vivir para Él. Necesitamos orar, mis hermanos. Necesitamos orar. Decía un pastor brasileño, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Necesitamos orar en nuestra vida. Necesitamos decirle al Señor cada día, enséñame a orar. Necesitamos decirle, enséñame a orar porque yo quiero ser como tú. Yo no sé cómo tú llegaste aquí en el día de hoy. Yo no sé cómo está tu corazón en este momento. Yo no sé cuáles son las ansiedades de tu vida. Yo no sé si tú viniste pensando en voy a orar porque esto no tiene ningún tipo de sentido, esto es lo más fácil del mundo. Realmente sí es fácil. Pero recuérdalo, no orar como el mundo nos ha enseñado a orar, sino orar como Jesús. Orar diciéndole, Padre, sea tu voluntad, para depender de Él, para amarlo y para vivir para Él. Quiero hacerte la misma pregunta que te hice al inicio. ¿Estás tomándote tu cafecito hoy con Jesús? Y Él te va a hacer la pregunta. He venido a bendecirte. Pídeme algo que cambie tu vida para siempre. Cuando se enciendan todos los sensores de los deseos de tu corazón, apágalos y pídele a Él una sola cosa: enséñame a orar. Porque ya Dios te lo dio todo. Y Él te dice, búscame a mí primero y yo te voy a ir añadiendo. Y la manera de buscarlo es a través de la oración. Pídele al Señor, enséñame a orar. A orar como tú, con pasión, con amor, con deleite, con gozo, disfrutando de ti, Señor. Enséñame.